Aquí te comparto un poquito de lo que verás en este nuevo episodio de Día Cero. No se trata de satanizar alimentos, sino más bien saber cómo poderlos involucrar. Lo que ven mis hijos en casa regularmente, a qué se acostumbra el paladar de tus hijos desde que son muy chiquitos. 15, 16 años, y quiero aumentar masa muscular. Sí. Ok, sí, pero todavía no tienes tal cual una madurez muscular para lograr este físico que tú quieres todavía. Sí. No hay un tipo de cuerpo sano, o sea, hay muchos tipos de cuerpos sanos. Realmente el ayuno es su objetivo principal porque no es como tal una estrategia para pérdida de peso, que es lo que ahorita mucha gente lo está haciendo con esa finalidad. Confiando en la magia de los nuevos inicios, te doy la bienvenida a este Día Cero, un día en el que vamos a compartir información de mucho valor que espero que ya estés por ahí tomando nota, porque el día de hoy tengo conmigo a una amiga experta, especialista en nutrición y aparte en una rama de la nutrición en la que muchos tenemos dudas, en la que siempre podemos aprender y en la que hoy más que nunca necesitamos poner atención, y me refiero a la nutrición deportiva. Le doy la bienvenida a mi amiga, la licenciada Cindy Suárez. Muchas gracias, Karina. La verdad es que un placer inmenso que me hayas invitado y poder compartir un poquito de lo mucho que he recorrido en estos años de experiencia. Aquí estoy. Y que te encanta, que lo disfrutas. Y que es algo que predico. O sea, aparte de que es mi profesión, que es mi pasión, realmente es algo que lo vivo también. Entonces, además de tener las bases científicas, la base de la experiencia también tiene mucho que ver. Eso me encanta. Y nos estábamos acordando, Cindy y yo, que habíamos hecho como un en vivo en pandemia. ¿Te acuerdas? Sí, Qué nostalgia. Qué nostalgia. Y es que pareciera que fue ayer. Así pasa el tiempo. Es verdad. ¿Ya estás hasta casada? Casada, recién casada. Sí, ya, felizmente casada. Gracias, gracias sí, a Dios, bien bonita bien. relación y sabes que los queremos muchísimo. A Ernesto que le mandamos un beso también y que luego vamos a hacer un podcast de mancuerna porque de eso vamos a platicar de hoy porque hacen una mancuerna boom, o sea, buenísima, ¿no? Sí. Entonces, Cindy, bueno, ¿hace cuántos años estudiaste nutrición? Platícanos un poquito de tu preparación académica, en dónde estudiaste, por qué nutrición y cómo te fuiste especializando a lo largo de estos años. Ok, mira, yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en Gonzalitos, en el área médica. Salí en el 2016. O sea, tengo casi 8 años de... Casi 8, ay. Okay. ¡Wow! Casi 8 años. No lo habías dicho en voz alta. Sí. Pero padrísimo. Ahora, el por qué sí nutrición. Fíjate que mi mamá tuvo un poquito que ver. Okay. Sin embargo, yo como que ya tenía una que otra opción por ahí. Mi mamá me decía, mijita, de preferencia búscate una carrera que puedas ejercer una vez que ya tengas tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé obviamente como que a revisar las opciones en todas las universidades. Y primero estaba entre psicología y nutrición. Okay. Que creo que es algo muy común. Hace no mucho tuve una paciente que está estudiando psicología y justo me dijo, yo estaba entre psicología y nutrición. Sí. Yo no me fui por psicología porque la verdad es que me consideraba, o sea, en ese entonces, ahorita creo que ya he trabajado mucho más mi inteligencia emocional, una persona muy aprensiva. Okay. Entonces yo decía, no, pues yo voy a estar llorando todos los días junto con los pacientes de que ven. Claro. Entonces me enclavé un poquito más en revisar a profundidad el plan de estudios de la carrera de nutrición y demás, y francamente yo desde esa edad ya me cuidaba mucho, o sea, ya hacía ejercicio, ya me gustaba pues saber qué era lo que estaba comiendo, con qué me estaba nutriendo, tomando en cuenta las actividades que hacía, o sea, ya medio a mi criterio en ese entonces, a mi poco conocimiento en ese entonces, ya medio lo ponía en práctica. Entonces, francamente, yo te puedo decir, adoro mi carrera, o sea, es algo que nunca me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión. Mucha gente me dice, se te nota que te gusta. Sí. La verdad es que no voy a negar que es cansado consultar y todo el show, porque claro que como cualquier otro trabajo, pues te terminas agotada mentalmente. Claro. Pero yo me levanto todos los días y digo que, ok, un día más. O sea, sí me gusta muchísimo atender, me gusta mucho la conexión que logro hacer con los pacientes, porque creo que esa parte es bastante importante e intento hacerlo 100%. Me ha salido bien, gracias a Dios. Pero sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta de mi decisión. Y te digo, al final del día, es algo que también me ha servido mucho en mi persona, con mi familia. Entonces, el día de mañana uno no sabe qué pueda llegar a pasar, pero ahorita, digo, soy felizmente, trabajando en lo que hago. Pero si el día de mañana dejo de ejercer, yo aún así me voy a quedar con todo el conocimiento y voy a seguirme,
pues digamos que actualizando y llevándola a cabo en mi vida personal. Entonces ya con eso estoy de gane. Sí, no, la verdad es que es lo que te iba a decir. El día que dejes de ejercer por cualquier motivo, familia, otro tipo de actividades, los beneficios de tu carrera, de lo que aprendiste, bueno, eso se quedan hasta metabólicamente para toda tu vida, y con ¿no? la familia sí o sí. Ajá, exactamente. Dios los bendiga a ellos. Exactamente. No, al contrario. Y luego empiezas esta carrera de nutrición, pues ya vemos que la familia siempre como que nos motiva, ¿no? Pues a lo mejor te vieron por ahí algo de habilidades en el área de la salud específicamente, que me trae recuerdos bien bonitos, el área de medicina, odontología, nutrición, padrísimo. Y luego empiezas ya a ejercer tu carrera, o sea, ya como profesionista, pero ¿en qué momento dices nutrición deportiva? Porque a lo mejor hemos escuchado mucho la nutrición y muchos tenemos la idea de que ir al nutriólogo es porque voy a perder peso, porque, es que te quiero bajar de peso, me voy a ir al nutriólogo. Exacto. Pero hay muchas ramas de la nutrición y una de ellas es la nutrición deportiva, que es lo que tú haces. Exacto. ¿A qué se refiere? Sobre todo ahorita que en redes sociales escuchamos mucho de que nutriólogos deportivos, coach en nutrición, y ¿qué es esto? Mira, yo realmente me fui un poquito más a nutrición deportiva. Obviamente veo pacientes de todo tipo, quiero aclarar. Sí. Pero la nutrición deportiva fue algo que a mí me atrapó mucho, como te digo, porque yo ya lo medio practicaba. O sea, yo empecé a hacer ejercicio desde muy chiquita y la verdad es algo que me apasiona hasta hoy en día todavía. Y la verdad es que poniéndolo en práctica en mí dije, oye, es que los pacientes deportivos realmente son demasiado disciplinados. O sea, si yo le digo, cómete una piedra molida, literalmente se la comen. O sea, no se batallan tanto. No voy a generalizar, no se batallan tanto con que realmente quieran echarle ganas porque en la mayoría de los casos es más como que por gusto de alguna meta deportiva o física, atlética, etcétera. ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí, te decía que en qué momento, o sea, que cómo podemos diferenciar la nutrición deportiva, o sea, cómo diferenciar la nutrición deportiva de otras áreas de la clínica, por ejemplo. De la clínica. Mira, la nutrición deportiva, digamos que es una rama de la nutrición, como bien lo dices, para atletas o no atletas. Eso es algo muy importante. Porque de pronto me preguntan de que, oye, pero solo es para atletas de alto rendimiento. La verdad, no. Obviamente sí es una ciencia muy especializada en este tipo de atletas. Sin embargo, es para cualquier persona que es activa físicamente hablando. Llámese que hacen ejercicio en gimnasio, clases de spinning, clases de, ahorita que está tan famoso el pádel. O sea, en realidad es cualquier persona que hace una actividad física constante, o sea, que ya lo tiene como dentro de sus hábitos, necesita más orientación en nutrición deportiva. Porque sí se rompen muchas reglas. O sea, de verdad sí, digo yo que salí como nutrióloga clínica y ya después hice la especialidad de nutrición deportiva, sí te das cuenta que muchas reglas se rompen. Por ejemplo, me toca mucho que llegan de, oye, no, es que ¿a poco puedo comer mango? ¿O a poco puedo comer papa? O sea, hasta cierto punto, y también es como muy nutrición de la vieja escuela, tienen muy satanizados muchos alimentos, y es aquí donde empiezas a decir, ok, no. Y, por ejemplo, personalmente nunca me ha gustado utilizar la palabra prohibido en mis planes. Jamás vas a ver la palabra prohibido y una lista de alimentos. Es más bien evita esto, evita aquello. Sin embargo, no se trata de satanizar alimentos, sino más bien saber cómo poderlos involucrar en tu día, tomando en cuenta las necesidades. Entonces, ya hablando de una nutrición deportiva, digamos que hay necesidad de meter carbohidratos un poco más altos en azúcar. ¿Por qué? Pero depende también mucho de la demanda de energía que voy a tener tomando en cuenta la actividad. Así es. Entonces, aquí es donde dicen, ok, ya una vez que les empiezo a explicar, oye, la diferencia entre un carbohidrato de este tipo y este tipo es esto y te va a servir para esto, empieza a agarrar como un poquito de sentido en, oye, te va a ayudar al rendimiento, te va a ayudar a la recuperación muscular, a que tengas evidentemente parte de tu proceso o de tu progreso en objetivos. Entonces, es una diferencia abismal. Insisto, no quiere decir que no vea pacientes clínicos, sin embargo, sí son estrategias muy diferentes entre una persona que es constantemente activa o frecuentemente activa a una persona sedentaria o que hace una actividad muy tranquila. Sí, totalmente me hace sentido. Y les platico a mis amistades que una de las mejores épocas de salud integral que he tenido, no nada más emocional, sino también física, ha sido en compañía de la asesoría de Cindy, que ya le dije, tenemos tacha de ir a evaluación y todo. Pero me encanta todo esto porque mucho platicabas cuando iba contigo a la consulta, que te preguntaba, oye, ¿y las dietas keto? ¿Qué onda? Oye, que la dieta no sé qué. Y Cindy, no, tacha. Y me encantaba eso que me decías, es que no es lo mismo que te comas un platito de mango
a las 10 de la noche a que te lo comas antes de entrenar o después de entrenar. Exacto. O sea, cómo optimizar esos carbohidratos de un índice glicémico más alto de acuerdo a lo que tu músculo o tu Exacto. cuerpo están necesitando. Y fíjate, ese punto que acabas de tocar es bien importante porque creo que es uno de los mitos todavía muy fuertes, porque yo sé que muchos poco a poco se han ido rompiendo, pero realmente el tema de a qué hora me puedo comer la fruta, por ejemplo, Ajá. no es algo literal, Ok. porque en sí la hora no tiene nada que ver, es más bien la actividad Previa. o la demanda que tienes Claro. tú en ese momento. Entonces, en consulta yo normalmente es como, ¿a qué hora haces ejercicio? Y para mí es algo que necesito saber para poderte distribuir correctamente tu comida en el día. Claro. Si tú haces ejercicio a las 6 de la mañana o haces ejercicio a las 7 u 8 de la noche, evidentemente la distribución de los carbohidratos necesita ser diferente. Claro. Entonces, si tú entrenas, por ejemplo, 8 de la noche y terminas 10 de la noche, ¿por qué no me voy a comer un mango a las 10 de la noche si vengo a hacer ejercicio? Claro. Entonces, aquí es donde se rompe un poquito ese patrón de no es la hora, más bien es la necesidad que en ese momento tu cuerpo tiene. Claro. ¿Ok? Así que haré ejercicio en las tardes. No, Sí o conviene. sea, mi mente está así como... tuc, 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 Sí, claro, conviene bastante cuando son muchos antojos dulces por la noche. para que mis tortillas de maíz puedan ser... Ujú. O sea, al menos van a ser necesitadas. Sí, qué padre, me encanta, de verdad que es una delicia el estar en tu consulta, el ir a tu consulta. Y algo que me encantaba también, no sé si aún lo haces, platícame. Yo veo que hay como profesionales de la nutrición que le dan como los menús a los pacientes y le dicen, a ver, estas semanas, 4 semanas, estos son tus menús. Ajá. A mí me pasa que de pronto es complicado eso, Sí, claro. ¿no? En la vida ¿Cómo lo real, trabajas hoy en tú? día, Ajá. Mira, te voy a ser honesta. La verdad es que en mi consulta yo trato de hacerlo lo más personalizado posible. Sí me tocan varios pacientes, ya cada vez son menos, pero me tocan varios pacientes que sí me dicen, Cindy, es que yo necesito saber qué me toca hoy. Ok. Sino como que mi cerebro no, o bien que tienen ayuda en casa, que me dicen, me es más fácil preparan todo. darle en la hoja que tal cual me preparan lo que tiene que ser y ok. Entonces el típico menú, el de lunes esto, martes esto, ya se usa muy poco, francamente, Qué pero bueno. sigue habiendo una que otra persona que lo prefiere. Sin embargo, a mí me gusta más como manejarlo por alternativas, de oye, bueno, ¿cuáles son las opciones que tengo para consumir? Porque al final, hoy en día que tenemos una vida demasiado acelerada, te vas adaptando a las circunstancias. Claro. Oye, hoy a lo mejor no he ido al súper, se me hizo tarde, entonces pues ¿qué tengo en la alacena que puedo más o menos acomodar a lo que me toca? Entonces, hasta cierta manera, me gusta manejarlo así porque lo vas a poder adaptar a la circunstancia. Dentro Claro. de casa, fuera de casa, comida, vaya que, oye, pues ¿qué me armo con todo lo que tengo en este momento en el refrigerador? Sí. Entonces, lo vas a poder aplicar a cualquier circunstancia. Entonces, esto te lleva a aprender a comer. Sí. Entonces, oye, me voy a ir de viaje, ¿qué voy a hacer? Nada, o sea, tú vas a encontrar en el lugar donde vas a estar algo que más o menos se te pueda acomodar al plan de alimentación. Entonces, ya cuando lo ven y me dicen de que, ok, o sea, sí es cierto, o sea, puedo ir a un restaurante y decir, oye, pues el pollito así ya está, nada más que no sea frito, que tenga mi guarnición de verduras porque me toca verdura y nada más controlar más o menos los carbohidratos. El tema de las porciones para mí es importante y siempre les digo, pesen su comida al menos al inicio para que conozcan visualmente la porción. Muy bien. Yo sé que no siempre Buen van a tip. tener posibilidad de pesarlo y es 100% Sí. normal, pero al principio es importante porque así ya tú sabes, oye, así se ven, ejemplo, 120 gramos de pollo. Ajá. Entonces ya yo sé, el día que de mañana que vaya a casa de alguien o a un restaurante o lo que sea, cómo más o menos visualmente se ven 120 gramos de pollo. Sí. Entonces ya ojo de buen cubero, ahora sí podríamos confiarle un poquito más porque ya lo he pesado, ya he comprobado más o menos cómo se ve. Sí. Entonces cuando tengan posibilidad que vayan a comer en casa, sí procuren pesar sus alimentos. El tema de si es cocido, si es crudo, francamente depende mucho de cada nutriólogo. Personalmente yo siempre manejo los gramajes en cocinado. Ok. Porque, por ejemplo, oye, tengo mis hijos, no voy a cocinarme a mí en un sartencito para saber la cantidad exacta, entonces cocinas para todos y a la hora de servir lo pesas. Sin embargo, eso ya depende mucho de cada nutriólogo, así que pregunta. Claro. No, y al final siento que son detalles chiquitos, realmente cuando te comprometes a revisar como tus porciones, a revisar los grupos de alimentos, así te pases un poquito más, un poquito menos, yo les aseguro que van a haber cambios impresionantes, ¿no? Obviamente si seguimos al pie de la letra, padrísimo. Y sientes esa flexibilidad de, oye, hoy no se me antoja comer pescado. No, comas pescado. ¿Qué otras alternativas Ajá, tengo? exactamente. Sí. Entonces, al mismo tiempo, como que no te sientes tan restringido porque, Exacto. de cierta forma, comes lo que se te antoja comer. Exacto, por eso a mí este plan que manejas me encanta porque me da alternativas también de acuerdo a lo que mi cuerpo anímicamente necesita. Requiere. Y yo creo mucho como en la alimentación consciente. Sí. Soy
obviamente sí partidaria de estructurar, etcétera, pero también de la alimentación consciente, a ver qué necesita mi cuerpo hoy. Intuitiva, Ándale, o sea, eso, como, oye, intuitiva es la palabra. no sé, si ando ahorita en un periodo de mi ciclo, hablando de mujeres, donde traigo un poquito más la necesidad de dulce, oye, pues a lo mejor hoy en lugar de desayunar huevito con X o Y, pues me hago un yogurt con fruta o me hago un batido de proteína, o sea, me voy por una versión más dulce, pero cumpliendo como quiera con los requerimientos. Exacto. Entonces sí, esa es la parte más importante, que lo adaptas a tus necesidades del momento. Me encanta. Ahora, la verdad es que siento que también para algunas personas es mucho más fácil cuando recién visitan tu consulta comprender cómo está estructurado los grupos de alimentos. No vamos a darles aquí una clase de nutrición completa, tranquilos, pero platícanos un poco a qué se refieren los nutriólogos cuando hablan de macronutrientes. Porque Mira, siempre es de que es que tus macros, cuida tus macros. Sí. ¿Qué son los macros? Los macros en sí son proteínas, carbohidratos y grasas. That's it. Ya los micronutrientes, porque ya es de lo que no se habla mucho, y habla de vitaminas y minerales. Pero los macros son proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces ya obviamente muchas personas que manejan el típico conteo de macros, francamente a mí no me gusta esa metodología porque te abre demasiado el panorama. Obviamente depende del objetivo, depende en el nivel que vayas avanzando, pero para empezar, o sea, como para arrancar, nunca ha sido una de las metodologías. Sería agotadora. Sería agotador y sería un poco como un poco de autosabotaje del paciente. A mi experiencia o perspectiva, porque al final es, oye, bueno, yo voy a ver y a lo mejor ya vi que 100 gramitos de papa tiene 15 gramos de carbohidrato, pero la dona también. Entonces como que, pues yo me voy a enfocar en 15 gramos de carbohidrato y pues si la dona tiene lo mismo que la papa, pues véngase para acá la dona. Entonces al final del día la calidad de cierta forma la dejamos de lado cuando no traemos todavía esa conciencia en cuidar la calidad de los alimentos. Claro. Cuando ya vamos avanzando, pues digo, porque yo la verdad sí lo llego a aplicar de vez en cuando, es como, oye, pues de vez en cuando sí aplica. De oye, pues ya sé que a lo mejor en la cena me voy a chiflar un poquito porque tengo una reunión, una fiesta, lo que sea. Entonces, quito un poquito mis carbohidratos del día porque en la cena sé que le voy a meter un poquito más. Entonces, ya voy haciendo como un conteo de macros, por así decirlo. Pero depende mucho del nivel que lleve la persona en el proceso. Porque si no, te digo, es como sabotearte tú solo. Te lo digo porque me pasó con pacientes. O sea, me pasó con uno que me decía, oye, es que no, antes de entrenar, pues yo sí les pongo que frutita, que si esto, que lo otro. O sea, siempre buscar como carbohidratos de buena calidad, como quiera. Y él me llegaba siempre con las barritas tal. Y obviamente hacía azúcar y demás. Yo decía, ok, de vez en cuando no pasa nada, pero no abuses. Claro. O sea, porque la calidad evidentemente se va a ver reflejado en la calidad de lo que vamos haciendo, en la composición corporal. Entonces sí. Sí, y sí somos tramposos, la verdad es que los pacientes a veces somos un poquito difíciles. Escuchen lo que quieren escuchar. Exactamente, exactamente. Ahora, ahorita hablaste de un nutrimento que se ha satanizado también muchísimo, sé que lo mencionaste brevemente antes, pero ¿qué pasa con el azúcar? O sea, ¿qué tipo de azúcar es el que, bueno, para empezar, ¿es bueno o malo el azúcar? Platícanos de la pobre azúcar. Es que si el azúcar como tal, hablar de un azúcar refinada, que es como que el nombre como tal, pues no. O sea, y al final del día no va a ser nunca una opción saludable. O sea, no está etiquetado como saludable. Pero insisto, no me gusta satanizarlo. Al final del día, como bien dicen, la dosis hace el veneno, ¿no? Claro. Entonces, si tú me dices, oye, soy súper dulcera, de repente se me va a antojar una rebanadita de pastel o el quequito, la galletita, ok, pero si es una vez de vez en cuando, tampoco va a pasar nada. Te lo digo porque también llega al otro extremo que son muy como hipocondriacos. Ajá, Y tampoco es la idea. Entonces, la intención es buscar siempre meter la mejor calidad de carbohidratos posibles. Por ejemplo, si habláramos de una azúcar, entre comillas diciéndolo, de mejor calidad, el azúcar de la fruta, del dátil, del piloncillo, la miel de abeja, todo eso es azúcar. Claro. Pero es un azúcar obviamente de mejor calidad. Entonces, el efecto que va a causar en tu cuerpo es completamente diferente. El hecho de que ya sea algo más refinado, si habláramos de productos ultraprocesados o el azúcar refinada como tal, pues en realidad ni siquiera hay mucha forma de metabolizarlo. O sea, es un poquito más, pues, de mentiritas, por así decirlo. Entonces, la idea es, oye, ¿qué? Si le vas a meter azúcar, métele de preferencia un azúcar de buena calidad, azúcar de caña. O sea, ¿qué dices? Ok, mínimo, no le estás metiendo químicos, no le estás metiendo cosas que llevan ingredientes que ni siquiera lo puedo
descifrar en la etiqueta. Exactamente. Entonces, no es que sea mala como tal, solo sí hay que cuidar mucho pues la frecuencia y las dosis con la que lo consumimos. Y como decías antes, el momento. El momento, ¿no? También. exactamente. Ahora, me imagino que en tu consulta, por supuesto, estás recibiendo gente también, como decías, no has dejado la nutrición clínica de lado y ves gente que tiene problemas de sobrepeso, personas que tienen problemas de hipero, hipotiroidismo, que les Diabetes, obviamente, hipertensión, todo. ajá, exacto. Y un tema ahorita, Cindy, que obviamente está como, yo creo que el día que dije, oigan, traigo resistencia a la insulina, así de que 1000 mensajes, yo también, obviamente eso ya es también tema de otro episodio de si se está sobrediagnosticando o no, pero en el tema de la nutrición, ¿cómo puedes ayudar a una persona que te llega con este diagnóstico? No tienen diabetes propiamente, pero traen una resistencia a la insulina y nos recomiendan mucho pues los alimentos de bajo índice glicémico. ¿Cómo abordas en general este tipo de pacientes? La verdad, primero es como que quitarles un poquito el miedo. Sí. Regularmente cuando van conmigo por esa razón, o sea, de que hoy Cindy, vengo porque me acaban de diagnosticar o sea, llegan asustados. Sí, claro. Real. Y yo, a ver, se quita. O sea, no es diabetes todavía, no es una enfermedad que ya vas a tener toda tu vida si te cuidas. Evidentemente estás a muy buen tiempo, obvio ya es una banderita roja de, oye, padeces de esto, o sea, tienes tendencia a, si no te cuidas, obviamente sí se va a hacer una diabetes tipo 2. Sí. Sin embargo, es como primero aterrizarlos un poquito en eso. Y también que no piensen que va a ser una alimentación en la cual se van a morir de hambre, porque de verdad llegan muy asustados, la mayoría de ellos. Entonces, como a ver, si tu objetivo es sí controlar el tema de la resistencia a la insulina, ayudar a, obviamente, volver a nivelar esos niveles, ya traes tu medicamento y demás, la alimentación es literal una alimentación saludable. Sí, como si tú quisieras bajar de grasa. Balanceada. Como si tú quisieras bajar de grasa. O sea, es tratar de manejar un poquito de déficit calórico, cuidar mucho la calidad de los carbohidratos que vamos a meter, sí tratar de evitar los alimentos que te van a causar los picos de insulina, que es básicamente lo que hacemos con una alimentación para una persona que simplemente quiere bajar grasa. Sí. Entonces, ahí ya con eso, de cierta forma, también se aterrizan tantito. Ok, o sea, no es nada del otro mundo. Y también cada vez es un poco más común, que como bien dices, sí sería algo como importante de ver de por qué cada vez está viendo más, si se está sobrediagnosticando, si simplemente hay un poquito más de personas que no se cuidan, porque también tiene mucho que ver eso. La verdad, y lamentablemente, los alimentos cada vez tienen más, llevan más proceso antes de llegar a nosotros. Entonces, cada vez son menos naturales, por así decirlo, y eso asusta un poquito. Francamente es algo de lo que no me gustaría como súper mega adentrarme, porque de lo que le busques vas a encontrar algo malo. Claro. De lo que le busques, que si la alimentación vegana, que si la alimentación keto, que si la alimentación... Todo tiene como que sus pros y sus contras. Sí. Entonces, yo francamente predico y recomiendo más bien como una línea de balance. Por ejemplo, personalmente y en la casa también llevamos una alimentación un poquito mixta. Okay. De pronto se me antoja, justo ahorita comí tofu, por ejemplo. Se me antoja comer de que, oye, pues lentejas, garbanzos, tofu, etcétera, pero no quiere decir, no me pongo una etiqueta de que soy vegana o soy vegetariana. Entonces, en realidad, mi consejo es no se vayan los extremos. No quiere decir que el ayuno intermitente se va a hacer tu estrategia que te va a sacar del apuro, porque creo que también hay veces que por la misma emergencia o susto buscan irse a estrategias muy agresivas. Ajá. Y no es para todos. Sí. Francamente, y no es para todos, y no es como que lo que te funcionó a ti me va a funcionar a mí. Entonces, por eso sí es bien importante que vayan con un especialista que realmente pueda conocer un poco sobre cómo funciona tu metabolismo y que hagan estrategias en base a eso, porque luego, oye, es que fulanita de tal bajó 10 kilos con el ayuno intermitente o hizo dieta keto y no perdió nada de músculo y bla, 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 bla. O sea, llegan con muchas historias de ese tipo. Sin embargo, no te asegura que a ti te va a funcionar de la misma manera. Claro. Entonces, hablando y volviendo un poquito a lo de la resistencia a la insulina, el tipo de alimentación literalmente es muy normal. Okay. O sea, es una alimentación baja en azúcares, vamos a cuidar o controlar más los carbohidratos, pero sin tampoco satanizarlos. Porque tampoco quiero que empiecen entonces ¿o qué sería keto? Claro. No, solo es los carbohidratos que vamos a meter, buscar que sean de buena calidad, buscar que no sean alimentos que nos causen ese pico de glucosa e insulina y con el medicamento. Y literal, siendo constante ejercicio, descanso, pues buscar nivelar un poquito los temas del estrés y demás, se regula porque se regula. Sí, es algo multidisciplinario, Exacto. ¿no?
Me encanta cuando dices una alimentación muy normal y ya los estoy viendo todos por ahí con sus caras de que es normal, ¿verdad? Que es normal. Que es normal para cada Sí, una. bueno, sí. Ya, normal para la licenciada Cindy. Y cuando hablas de este tema también, seguramente para muchas personas que, te digo, yo te escucho, te voy captando así súper bien. Creo que ser médico ayuda mucho también en comprender un poco, porque les digo, los médicos no somos nutriólogos. Luego nos preguntan cosas, les digo, los especialistas son los nutriólogos, ¿no? En estos temas. Pero sí, como que voy muy fácil en esto. Sin embargo, puede haber personas que están pensando, ¿y cuáles son los alimentos que aumentan mucho el pico de glucosa en sangre? O cuáles serían, digo, por decir 3 ejemplos de alimentos que te pueden hacer picos súper altos de azúcar en sangre, vamos a decirle así la glucosa, o cuáles alimentos serían hipoglicemiantes o de índice glicémico bajo, más bien, para que tuvieran como una idea. Por ejemplo, 3 alimentos que tú dices, ¿no te van a beneficiar? Sí. Mira, aunque lo amo con todo mi corazón, el mango, por ejemplo, Ok. que esta temporada está delicioso, pero sí es uno de los alimentos que de verdad sí trae muchísimo Sube azúcar mucho en el su azúcar, naturalidad. ajá. Ajá. Obviamente el azúcar, en cualquier fuente, Sí. que si la galletita, que si el panecito, etcétera, Ok. aunque sea de avena, señores, por favor. Porque luego me dicen, es que es de avena. Y yo, sí, pero ¿con qué está endulzado? O sea, claro. eso, por ejemplo, y la miel. O sea, que, por ejemplo, es a lo que voy con, no necesariamente porque está catalogado como algo sano o Sí. natural, es lo que tú en este momento necesitas. Que traes ese Exactamente. tema de regular la insulina y la glucosa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, miel, plátano. El plátano depende de su madurez, pero un plátano, como todos nos gusta. Claro. El mango, sandía, por ejemplo, también, aunque tiene mucha agua, Sí. también te eleva un poquito Tiene más rápido mucho azúcar. los niveles de glucosa e insulina. Piña. Ok. O sea, sí son muchos. Sí son muchos. Y 3 que digas, este tipo de frutas, específicamente las frutas, que luego en los snacks le batallamos porque queremos algo rico, dulcecito, pero me dijo el endocrinólogo que fuese de un índice glicémico bajo. Por ejemplo, podría- manzana. O sea, aquí, para que más o menos tengan una idea y que entiendan como que el por qué, busquen que sean alimentos que tengan más fibra, ¿ok? La fibra, digamos, que permite que no se absorba tan rápido ese carbohidrato o ese azúcar. Entonces, por ejemplo, manzana, las berries, fresa, blueberries, Muy bien. todo eso, moras azules y demás. La avena. La avena, obviamente todas las proteínas, porque luego también dice, pero las proteínas que no, la proteína la verdad es que no tiene nada que ver con el tema de la insulina ni de la Sí. glucosa en sangre. Todo lo que es integral, lentejas tampoco te causan el pico, frijoles, garbanzos, y luego también le tienen mucho miedo de repente a ese tipo de alimentos. Sí, por lo que Camote escuchamos de la dieta tampoco. keto y así, ajá. Exactamente, camote tampoco. Entonces, son carbohidratos de buena calidad que no nos van a dar ese pico que en este momento queremos evitar. Súper, Ok. me encanta. Y realmente, y sí, como para cerrar esta parte del tema de la resistencia a la insulina, de verdad que básicamente les voy a decir, incluso ni medicamentos. Sí. El apoyo nutricional para tener una dieta normal, que es una dieta balanceada, va a ser, pero el cambio, el parteaguas en sus vidas. Y me 100%. encanta. Y espero que tengas cita disponible porque estoy segura que te van a empezar a escribir, necesito. Y háganlo también de forma preventiva, porque el problema muchas ocasiones es que nos esperamos a que tengo Es que. cierto. Ajá, entonces si tú desde ahorita, pues vaya por prevención, cuidas de, oye, ya sé que tengo antecedentes por lo de mis papás, o puede no haber antecedentes y tú que tú lo generes de igual forma. Entonces, si ya sabemos más o menos el por qué sucede, de verdad, llévenlo a cabo de forma preventiva, por salud, por amor propio y demás. Así es. Y hace un momento también hablabas un poco acerca de este famosísimo ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Cómo funciona? Porque de pronto es un boom, decías ahorita, es que son como medidas luego muy radicales. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es que actúa en nuestro cuerpo? ¿Por qué se está hablando tanto de Tanto. Mira, el ayuno en sí, tal cual es dejar una ventana de 16, 18 horas, ya depende mucho de la persona, de no consumir nada, si acaso Ok. agua, café, té, que no tenga nada de calorías, y otro pedacito del día, 8 horas, por ejemplo, donde ingieres, pues, tus calorías del día, ¿no? Ok. El tema, porque no digo que sea una mala estrategia, inclusive Ernesto y yo hacemos de pronto un ayuno prolongado, que lo hacemos de 24 horas o de 36 horas, pero una vez al mes. Ok. Ajá.
¿Con qué intención? Realmente el ayuno, su objetivo principal, porque no es como tal una estrategia para pérdida de peso, que es lo que ahorita mucha gente lo está haciendo con esa finalidad. Realmente el objetivo real de un ayuno intermitente es más como a nivel depuración, es una limpieza celular, como una desintoxicación. Entonces, si lo haces de vez en cuando, de forma obviamente controlada, por así decirlo, que sepas el para qué es, está perfecto. El problema es cuando me dicen, oye, no, pues yo hago ayuno 16 horas, no consumo nada y luego hago una comida y pues lo que caiga. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú haces un ayuno intermitente, porque insisto, no es que esté mal, no para todos es, porque hay personas que se levantan con hambre y también está bien. Al final del día nos va a interesar que la ingesta de calorías sea la misma, aún y que sean en 2 comidas o en 5. Realmente si tú, por ejemplo, tu requerimiento es de 1800 calorías en el día, llámese en 2 o en 5 comidas, tú tienes que consumir las 1800 calorías. O sea, hay personas que no le cabe comer 1800 calorías en 2 comidas. Claro. Que dicen, ¿de dónde, cómo quieres? Entonces no puedes hacer ayuno intermitente. Porque ahí sí te vas a empezar a desnutrir. Al final del día es como, oye, pues hago 2 comidas, entonces solamente como 1000 calorías en el día. Sí. ¿Y las otras 800 qué? Sí. Entonces ahí es donde empiezan a tener pues temas de nutrición paulatino, obviamente, Sí. pérdida de masa muscular, hoy ando muy cansado, hoy ando de malas, hoy no estoy durmiendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y es realmente no por el ayuno intermitente, es más bien porque estás consumiendo muy pocas calorías para lo que realmente tu cuerpo requiere. Claro. Entonces, esa es una parte, de que si lo van a hacer, realmente asegurarnos de que las calorías que tú requieres las estás consumiendo en esa ventana de alimentos, ¿ok? Esa es una. Ajá. Y número 2, y muy importante también, es que la mayoría de la gente no sabe cómo romper el ayuno. O sea, es como, ya, me toca comer, vengas de la hamburguesa con Carbohidratos. Ajá, vengas del pastel, vengas de los chilaquiles. Y al final, oye, tienes 16 horas o más de no dar absolutamente nada al cuerpo, entonces el cuerpo está así, mira, véngase. Sí, voy a Lo que absorber me des, todo exacto. lo que me des. Entonces, si lo vemos a la lógica, ya que lo vemos desde esa perspectiva, es que tiene todo el sentido. Yo tengo que romper el ayuno con verduras, proteína y al final el carbohidrato. Y ahora, ojo, voy a hacer una mención importante. Esto lo deberíamos hacer siempre, no nada más después de un ayuno. Eso lo debemos hacer siempre. Inclusive hacer la alimentación o consumir los alimentos en este orden, verduras, proteínas, carbohidratos, también nos ayuda mucho a no tener esos picos de glucosa e insulina, por ejemplo, hablando y volviendo un poco a lo de la resistencia a la insulina. Claro, totalmente hace el sentido, porque es la forma en la que tu cuerpo lo va digiriendo. Exacto. Ya tienes por ahí la fibra priorizando. en el intestino, ya tienes por ahí la grasita que también genera una capita que viene con la proteína, entonces llega la glucosa y ya tu cuerpo más satisfecho solo va a absorber lo poco de glucosa que necesita. Y no te va a dar Qué ese hermoso es pico. consultar con Cindy. Sí, Es y no- que así hacen la consulta. Sí, Me encanta. y no te va a dar ese pico porque realmente el cuerpo ya trae, o sea, ya trae fibra, entonces la fibra, como les decía hace ratito, nos ayuda a no como disparar el azúcar en sangre. Sí, ¿ok? exactamente, porque algo que a veces nos cuesta entender es que cuando tú llenas de mucha glucosa o azúcar tu cuerpo, tu sangre, el páncreas lo que hace pues es tratar de equilibrar, entonces te da unos, pero shots de insulina Exacto. marca Acme. exactamente, y el tema es que, ok, suelta la insulina, si estás joven, activo, fuerte, ok, te va a regular la glucosa, el tema es que el páncreas se cansa y en algún momento, A la aquí larga. estamos, ¿verdad? Más de 40, ya el páncreas ya no puede con esos niveles de glucosa en sangre y es donde empezamos a tener pues los problemas ya de intolerancia a los carbohidratos, prediabetes y en otros casos también resistencia a la insulina, que es un poquito diferente el mecanismo, pero van ahí acompañados. Exacto. Wow, me encanta porque te digo, si esto se escucha mucho y ahorita que pues sí, el boom de las redes sociales en cuanto a recomendaciones de nutrición, etcétera, se habla mucho del ayuno intermitente y escucho amigos y pues no digo nada porque yo no soy experta, pero cada quien hace lo que se le da su imaginación, por Y no te decir voy a lo que se ser le da la honesta, gana. yo tampoco digo nada al menos que me pregunten, ¿eh? Sí, O sea, yo sí sí, lo desde creo. que estaba estudiando era que Cindy, no te metas donde no te llaman. O sea, aunque yo esté escuchando que están hablando de algo que no comparto, si no me incumbe o no me están metiendo a la conversación, Sí, yo no comento. sí, sí. Es algo importante, como totalmente. que, como bien dice la dieta, el derecho ajeno es la paz. Sí, la prudencia y bueno, la persona que tiene el interés se va a acercar eventualmente. Ahora, ¿cuál es como el principal motivo de consulta en tu oficina? O sea, ¿cuál es el mayor número de pacientes que llegan a tu oficina? Pérdida de grasa. O sea, literalmente, es más, se me hace que últimamente ya es más una recomposición. ¿A qué me refiero con recomposición? A bajar grasa y mejorar masa muscular. Creo que cada vez
hablando de mujeres O específicamente, sea, más cada vez... conciencia en el tema. Sí, cada vez le pierden más más el miedo a hablar de aumento de masa muscular, porque al final del día van entendiendo de que no se van a poner como hombres, no hay forma de hacerlo, nuestros niveles hormonales no dan para eso. Quisiéramos aparte ese nivel de masa muscular. Sí, de una manera. Entonces, básicamente sí he recibido más como recomposición corporal. padre, De que hoy quiero las dos cosas. Me encanta. Ojo, al final del día yo siempre les digo, sí se pueden trabajar las dos cosas, Sí. pero hasta cierto punto tenemos que tener al menos el inicio cierta prioridad. Sí, claro. Ya obviamente cuando hacemos la evaluación de composición corporal, que vemos cómo andamos de peso, cómo andamos de grasa, músculo y demás, Sí. ya vamos viendo con qué es prudente empezar, siempre y cuando como que ya no descuidemos el otro extremo. Claro. Es algo bien importante. Ya es que antes era más como que, oye, ¿estoy en corte o estoy en aumento? Sí. Y si estás en corte, pues puede que descuides un poquito el tema de la masa muscular. Y si estás en aumento, pues a lo mejor descuida un poquito la grasa corporal. En mi sistema, o sea, realmente yo siempre busco como cuidar el otro extremo. Ok. Oye, si tú me llegas y me dices, Cindy, yo quiero bajar grasa. A lo mejor tú no me mencionaste nada de la masa muscular, pero Sí. mi trabajo como profesional y como que soy la que sé y te explico, obviamente, es la masa muscular tiene que mínimo mantenerse dentro de lo saludable. Sí. Entonces, esa parte es al menos mantener la masa muscular y, ok, empezar a trabajar con la pérdida de grasa. Y viceversa, si el día de mañana me dicen, oye, yo quiero aumentar masa muscular, es ok, sí, pero cuidar mucho que la grasa no suba. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí es como mantener, obviamente, ese punto de balance. Ay, me encanta. Y luego escuchamos también, quiero bajar la grasa y muchas personas no sabemos cómo diferenciar cuál es la grasa corporal. Hay una grasa que se le conoce como grasa visceral y hay otra grasita que es pues la que nos vemos aquí en La subcutánea, ándale, se le llama. aquí, ándale, esa grasa. Subcutánea. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tanto el aspecto nutricional se enfoca en bajar también la grasa visceral y cómo podemos saber cómo están sucediendo esos cambios más celulares, bioquímicos en nuestro cuerpo? Mira, por ejemplo, en consulta yo tengo una báscula o una máquina que se llama InBody. Ajá. Mucha gente supongo que la conoce porque cada vez se ve un poquito más. Esta es una máquina que te evalúa corporalmente hablando por medio de bioelectrones. Entonces, digamos que los que han ido conmigo a consulta han visto, es todo un formato que te marca cuánto tienes de peso general, luego cuántos son kilos de grasa, kilos de músculo, te hace todo el desglose por extremidades, cuánto hay de grasa y músculo en cada brazo, en cada pierna y en la zona central. Y también nos habla de la grasa visceral. Sí. La grasa visceral, como su nombre lo dice, es grasa entre los órganos e incluso dentro de los órganos. Entonces, si hablamos a nivel salud, esa es la grasa más importante, Ok. la visceral. La otra grasa que se llama subcutánea, que básicamente es la que está sobre el músculo, que es la que se ve, es la que se palpa, se llama grasa subcutánea. No digo que no sea importante cuidarla, pero digamos que es una grasa un poco más a nivel estético. Ok. La visceral es la que influye, por ejemplo, oye, hígado graso, es porque el hígado tiene bastante grasa y esa es grasa visceral, Ya. ¿ok? En el tema de las cardiopatías. y todo eso. Exactamente. Entonces, sí son dos tipos de grasa diferentes, ambas las tenemos que cuidar y ambas tenerlas dentro de parámetros saludables. Sin embargo, por ejemplo, me toca mucho paciente de pronto de, oye, físicamente se ve bien, tiene su peso normal, su porcentaje de grasa subcutáneo normal, pero trae la grasa visceral o en límites altos o alto. Sí. Y me dicen de que, ¿pero por qué? La grasa visceral, digamos que no solamente va relacionada con alimentación y ejercicio, que es lo que mucha gente pensamos. Literalmente la grasa visceral nos habla de el ambiente en el que el paciente se desenvuelve. Ok. Influye, inclusive si Del estrés. estrés. tipo, Por ejemplo, oye, no duermo por X o Y razón, no duermo bien, no tengo buena calidad de sueño, llevo una vida muy, muy estresante, obviamente como mal, temas de alcohol. A lo mejor es como que hoy tomo mucho alcohol, tomo poca agua, tomo mucho refresco. O sea, en realidad no nada más te digo alimentación, ejercicio, sino es como todo el ambiente de la persona, Claro. inclusive la genética también. Claro. Porque no voy a decir que no, la genética también tiene su granito de arena por ahí. Sí, ay, me encanta. Ya necesito ver la agenda para ir a la Cuando quieras. consulta. Y obviamente, pues ya como decimos, hay más conciencia de la gente, ya se están acercando más a buscar estos balances. ¿Y qué rango de edad? Digo, tú eres muy joven. ¿Qué rango de edad es el que tú recibes con más frecuencia en tu consulta? Me decías, ¿son más mujeres? No, O sea, ¿no? De ¿Nada? hecho, Qué bien. digo, fíjate que no he revisado así exactamente, Ajá. pero no, 50-50. Ok. Y si no, es que a lo mejor hasta un poquito más de hombres. Ok. ¿eh? ¿Y A lo mejor rangos de sí. edad? ¿En Rango de dónde ves edad. como más esta búsqueda del balance nutricional? Fíjate que me estoy muy feliz y justo siempre cuando tengo pacientes jóvenes, muy jóvenes, los Sí. felicito por empezar tan a temprana edad a cuidarse y como que a prestarle atención a esa parte de su vida.
llegan mucho desde 17 años, o sea, sí tengo chavos muy, muy jóvenes que la verdad yo digo, wow, porque si tú aprendes ahorita a comer, no vas a batear nunca. Así es. O sea, nunca, de verdad. Así es. Yo sí considero, y no me dejarán mentir, que entre más grandes estamos, más difícil es cambiar algunos hábitos. Sí, y sí, todo. Sí, déjame traer los pañuelos. Sí, entonces, entre más chiquitos empiecen a prestarle atención, a literalmente aprender a llevar un balance en su estilo de vida, sin satanizar nada, sin irnos a extremos, evitamos incluso trastornos de la conducta alimentaria que ahorita también están como muy en boom por todo lo que vemos en redes sociales, las comparativas, temas de, bueno, no voy a Ese entrar mucho en punto ese bien tema, pero importante. de verdad lo veo mucho también. Porque te llegan chavitas, obviamente jovencitas, que pues empiezan a tener inseguridades con su cuerpo, con el acúmulo de grasa en ciertas áreas, o jovencitos al revés. Muchas veces yo veo en los niños como que se empiezan a sentir muy delgados y ven a otros chavos desarrollar más la masa muscular. ¿Cómo lo platicas? ¿Cómo lo trabajas así con los chavos que tú percibes como que andan con esas situaciones ahí en la consulta? Fíjate que a mí siempre me ha gustado ser muy honesta, o sea, nunca prometerles cosas que no van a pasar Sí. o no todavía. Por ejemplo, me toca de repente chavitos más jóvenes todavía de que 15, 16 años y quiero aumento de masa muscular. Ok, sí, pero todavía no tienes tal cual una madurez muscular para lograr este físico que tú quieres todavía. Sí. Lo vas a ir preparando, qué padre que estés empezando desde ahorita, porque cuando llegues a la edad en que tu testosterona se empieza a producir un poquito más, tu cuerpo ya va a estar como un poco más adaptado y vas a tener un padre aumento de masa muscular, pero ahorita no lo podemos esperar a esa magnitud. Me gusta sí ser muy, muy honesta porque luego se desesperan. Claro. Se desesperan, se frustran, piensan que ellos son el problema cuando en realidad es, oye, espérate, tu cuerpo todavía no está preparado. Claro. Entonces, me gusta como eso, mantener como cierta confianza, que sientan que están conmigo. Inclusive creo que mucho mi vocabulario ayuda. Nunca les hablo como con términos tan científicos, o sea, siento que me abro mucho o me presto mucho más bien a que se abran conmigo. O sea, me han llegado casos de, es que en mi casa me dicen esto y esto, o sea, entonces traen a veces bronca. Obviamente ahí trato de no meterme donde no me involucran tanto, Sí, pero claro. sí empiezas a detectar mucho el tema de las inseguridades que vienen incluso por comentarios que muy seguramente son sin querer, porque evidentemente para los papás nunca va a ser una intención pues crearle una inseguridad a uno de sus hijos, Sí, obviamente, pero esa persona en ese momento no lo está viendo como que hoy lo hacen por amor a mí. Claro. Y cada quien tiene su forma de expresar amor y eso es importante, pero la verdad es que ahí sí yo trato de que, a ver, o sea, estás en una etapa en donde todavía sigues en desarrollo. Por ejemplo, si son muy jóvenes, no podemos hacer planes tan restringidos en calorías porque sigues en edad de crecimiento. O sea, si yo te doy una dieta demasiado baja en calorías, pues te voy a afectar todo tu ciclo hormonal, más. Entonces sí me gusta como que explicarles a detalle con palabras entendibles para ellos. Claro. Claro, siempre con un respeto porque a veces van acompañados con sus papás, obviamente, depende de las edades. Y cuando son muy chiquitos, porque me toca a veces de que 9, 10 años y demás, que te digo, pues siguen en edad de desarrollo, no es como que, oye, tiene un poquito de sobrepeso y ya quiere decir que se vaya a quedar así. Es importante que aprendan a comer desde esa edad, sí, pero es muy importante como cuidar las palabras que usamos. Una vez me tocó con una paciente chiquita, 9 años por ahí, que sí, sus índices de grasa estaban un poquito altos, etcétera, etcétera, y yo traté de como evadir un poco la explicación en ese momento de ese punto en particular. Ya después yo hablé con la mamá directamente, en el momento de que le mandé el correo, le mandé WhatsApp, oye, no quise utilizar estos términos tipo enfrente de ella, pues evidentemente para no empezarle a crear como ciertas inseguridades. Y es muy importante, muy, muy importante porque aunque nosotros pensemos que no, la verdad es que hoy en día las generaciones están avanzando y están como mucho más evolucionados que mí, que ti, que cualquiera. Entonces, es delicado, es un tema delicado porque últimamente se ve mucho y veo mucho pacientes que ya tienen medicamentos psiquiátricos. Claro. Y personas chiquitas, o sea, vaya, jóvenes. Entonces, sí, veo. es un tema alarmante. Sí, es un tema, yo creo que de concientizar a la sociedad de no todo lo que se ve en la pantalla es cierto. También Claro. cuando tú y yo estábamos más jóvenes era como, pues la tele. Sí, no había mucho. Sí. Y a lo mejor a nosotros ya nos ha tocado una mejor época de redes sociales donde ya tienes una madurez emocional, donde ya tienes un poquito más de más conciencia de, oye, no todo lo que veo es real. Claro. Y tienes como que ese poder de decir, esto lo tomo y esto no lo tomo. Pero esas edades donde tu mente y tu cerebro todo está muy tiernita, todo lo agarras personal. Total y literal, ajá, personal literal.
pero me encanta que siento que los papás, y como pediatra lo veo, también como que a veces sin palabras, incluso con el ejemplo positivo y cuidando estos aspectos que dices, podemos empezar a intervenir en los buenos hábitos, en la buena alimentación, en qué es lo que ven mis hijos en casa regularmente, a qué se acostumbra el paladar de tus hijos desde que son muy chiquitos y en algunas etapas el acompañamiento especializado. Sí me pasa que hay jovencitos en mi consulta o jovencitas que tienen un peso por encima del promedio, que también ese tema da para otro episodio, pero que me piden los papás pues una asesoría nutricional, entonces hago como una evaluación general y digo, pues no estamos al mal, pero me encantaría ver como medición de cómo andamos de grasita visceral, de actividad física, o sea, integral, ¿no? Pero siento que todavía de repente muchos papás, nosotros mismos son quienes no podemos cortar esa expectativa de querer un hijo con determinado tipo de cuerpo y me encanta que haya profesionales como tú que les puedan plantear la situación de no hay un tipo de cuerpo sano, o sea, hay muchos tipos de cuerpos sanos, pero hay que evaluar que realmente lo que se está ingiriendo sea lo correcto, ¿no? Y en las porciones correctas, porque a veces me dicen, es que casi ni come. Y bueno, ¿y qué pasa con el metabolismo cuando casi no comen? Exacto. Y nos pasa mucho, que estrés, trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, y aparte, Cindy, ¿cómo te va, por ejemplo, con mujeres o hombres que llegan a tu consulta? Tengo playa en 3 semanas, necesito que me hagas una dieta para bajar de peso en 3 semanas. No, los aterrizo bien cañón. Yo de que, a ver, déjame te explico. Sí, no, o sea, obviamente les digo, yo me gusta mucho ser muy honesta porque luego vienen y te echan la culpa a ti, obviamente, ¿verdad? No, bajé 20 kilos que traigo encima. Exacto, entonces como que, a ver, obviamente te puedes ir más desinflamado, sintiéndote un poquito mejor, más ligero, mejor digestión, etcétera, etcétera, pero como que, oye, bajar 5 o 10 kilos en 3 semanas de forma saludable, no se puede. Sí, sí, eso es cuidado con todo eso, exacto, ¿no? Exacto. Quien te diga que sí, aguas, aléjate, no es ahí. Oye, también pasa algo que desafortunadamente me está sucediendo en este momento, que por lesiones físicas no he podido hacer un plan de entrenamiento como en algún momento, en alguna época, y que bueno, claro, tratas de cuidar tu alimentación. ¿Qué tanto realmente? Yo sé que hay un balance, como bien nos has dicho en todo este episodio, nutrición, entrenamiento físico. ¿Cómo trabajas con el paciente geriátrico, por ejemplo? Todavía me falta para llegar allá, pero ahorita me siento un poco como frustrada, podría decirlo, de no poder avanzar en metas de estructura corporal, pero sé que puedo seguir trabajando en metas de nutrición y salud integral. ¿Cómo lo trabajas con estos pacientes con movilidad limitada? Pues mira, sí es como decirles, bueno, si normalmente siempre hablamos del 70% la alimentación y el 30% el ejercicio, o sea, es como decir, ok, si en este momento de tu vida, por lesiones, por X o Y, operaciones o lo que sea, no puedes hacer una actividad física como tal, aunque te gustaría, el resultado va a ser más dependiente de la alimentación. Entonces, más ganas allá. Exacto. Entonces, lo que sí es importante y es uno de los objetivos en este tipo de casos es, oye, pues aún así queremos cuidar que el músculo no se nos vaya. Exacto. Evidentemente es un poco difícil sin un estímulo. Sin embargo, ahí la alimentación juega un papel importante hablando un poco más de las proteínas. Si yo, porque, oye, pues es que no estoy haciendo ejercicio, entonces me da menos hambre, porque es normal. No tengo tanto apetito, entonces no me cabe toda esa cantidad de proteína. ¿Qué hago? O sea, sí es importante que hagan un esfuerzo de comer bien, comer calidad y comer como ese balance en su plato como siempre debe de ser, pero no dejarlo de lado en esas circunstancias, pues para que el músculo se pueda cuidar lo más que se pueda y una vez que tengas oportunidad de regresar a hacer ejercicio, el músculo va a regresar con facilidad, porque al final del día el músculo tiene memoria, sea lo que sea que se haya perdido, porque al final puede que se baje un poquito independientemente que hayas comido bien, se va a recuperar así, porque aparte tú no entraste como tampoco en un estado de desnutrición. Entonces, la idea es, ok, esta parte la tengo que descuidar por el momento, por cualquiera que sean las circunstancias, pero no quiere decir que por eso me voy a echar a la hamaca. Sí. Ajá, entonces sí tratar de entonces, pues, echarle todas las pilas o ponerle todas las ganas al tema de la alimentación. Sí, exacto, ¿no? Sí, lo estamos haciendo. La verdad es que cuando ustedes tienen acceso a este tipo de información, les digo, mi esposo y yo estuvimos como pacientes y alumnos de Cindy y de Ernesto hace ya unos 6 años, yo creo, antes de la pandemia, hace un buen de tiempo. De verdad que son aprendizajes que no se te olvidan. No se olvidan. Y muchas veces, a lo mejor no fuiste a la consulta,
les prometo que cada etapa de necesidad en la que tenemos que evaluar cómo lo estamos haciendo, siempre me acuerdo del aprendizaje de lo que hoy han estado escuchando, ¿no? Y eso me encanta. Gracias. Y creo que hemos aprendido bastante en este episodio. Ustedes quizá, no sé si ya siguen a la licenciada Cindy en redes sociales, al ratito nos va a decir dónde, pero yo que la conozco y también en lo personal, sé que eres una mujer con mucha disciplina, con mucha voluntad. Como dijiste en un inicio, realmente para mí no nada más decirte la información, sino con mi ejemplo también poderte compartir cómo estos buenos hábitos dan resultados. Seguramente tienes 3 hábitos que no son negociables, que yo ya me los estoy imaginando. 3 hábitos en tu vida que te han llevado a donde estás hoy respecto a tu estado de salud que no son negociables. Mira, el ejercicio es uno de ellos, obviamente. Ahora, yo soy muy matutina. O sea, inclusive cuando Ernesto y yo nos fuimos a vivir juntos, Ernesto y yo somos un poco polos opuestos en eso. O sea, él entre más tarde entrena mejor y yo entre más temprano entreno mejor. Y eso fue uno de nuestros tratos. De, oye, mientras yo no me meta con tus hábitos ni con te tu horario. critique tu horario, tú no te metes en los míos. O sea, porque, por ejemplo, yo soy a las 4 de la mañana suena mi alarma. Claro, soy muy... No, por favor. Soy muy disciplinada, inclusive en el sentido de desde la noche trato de dejar mi ropa lista y todo, pues para no hacer mucho ruido, bla, 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 porque sé que no son horas. Entonces, creo que es eso, o sea, hacer ejercicio en la mañana. Muy temprano. En la mañana. Antes de empezar a trabajar. Sí. O sea, para mí es antes de empezar a trabajar porque me ayuda mucho a andar un poco más activa, neuronalmente hablando, como que ya me oxigené, ya ando mucho más pensante incluso. Claro, calibrada. Exacto, entonces hacer ejercicio en la mañana. Okay. Número 2, dormir temprano. Claro. O sea, creo que también mi no negociable es un poco difícil a veces porque a veces como que el tema social no le entiende. Mis amigas, las amigas reales que ya me conocen y aceptan lo que soy, Saben que es saben. meriendita contigo. Sí, de que yo entre semana en la noche y si sí, tiene que ser algo de plano como muy compromiso. Una boda, ocasión, tipo así. o una ocasión súper especial de, oye, es el cumpleaños, entonces vamos un ratito, no sé qué, y ya saben que es, uy, un ratito voy, cumplo, me voy en pitufo incluso, porque si no tengo que perder tiempo en llegar a mi casa a arreglarme y no. Y me regreso temprano. O sea, también creo que una parte de las no negociables es, pues sí, dormir al menos 6 horas. Y 6 horas son Mínimo poquitas. 6. Sí. ¿Y regularmente cuántas horas duermes? Si hablamos de un fin de semana, a lo mejor 7. La verdad es que es difícil, es raro que lleve a 8 porque no estoy acostumbrada. Okay. Sí, pero porque no estoy acostumbrada. Entre 6 y Entonces, 7. entre 6 y 7. Ajá. Y otro no negociable para mí... A ver, no se va a reír de esto, pero... literal, que Tápate los oídos. mantenerme alimentada. O sea, es que... No, y eso me imagino que mucha gente Te le pasa. transformas. Sí, si no o sea, comes. de verdad, sí. Pues o sea, sí, obviamente es no que es tu metabolismo de andar. O sea, obviamente no es que me llevo encuentro que se me atraviese, no, pero la gente que me conoce lo sabe. O sea, se da cuenta, Ernesto, de que ya traes hambre, ¿verdad? Sí. Y yo sí. Entonces, creo que se podría decir entonces que sí es un negociable, porque si yo quiero estar como que activa en mi día, poder hacer las cosas pues bien y como me gustan y amor y paz, pues tengo que tener mis Tienes comidas. que comer. Inclusive yo en mi agenda del día, no es como que lo tenga anotado, pero mentalmente sí es que, pues bueno, voy a desayunar tal hora voy a hacerme mi snack. Si tengo la agenda muy apretada, ya lo sé, porque obviamente pues es por agenda, entonces me llevo algo que me pueda tomar, o sea, una proteína, por ejemplo, algo que me pueda tomar en 1 minuto entre un paciente y otro. Entonces, creo que sí es la tercera no negociable porque lo tengo que planear para que sea algo que no puedo dejar como, si tengo chance de comer bien, si no tengo chance, pues ni modo. Sí. En mi caso creo que no. Me encanta y nos sirve a todos para apuntar porque luego observamos, admiramos y decimos, wow, qué padre, ¿cómo le hace? Pues escuchen, realmente es mucha disciplina, es mucha voluntad, es organización también Mucha y planeación. es mucha conciencia, ¿no? Ahora, a todos los invitados que tenemos aquí en Día Cero, siempre les pregunto acerca de algún momento en la vida, puede ser personal, profesional, en la que quizá recuerdas, no sé, que hayas sentido que ya no ibas a poder continuar, que te sentiste súper abatida, que dijiste, tengo que reestructurar y empezar de cero, que es como se llama este podcast. ¿Recuerdas alguno en tu vida, algún momento en que digas, híjole, recuerdo esa etapa de mucha fortaleza, resiliencia? Fíjate que creo que me siento una mujer muy afortunada en el sentido de que hasta ahora no he tenido como situaciones familiares o a nivel personal, por ejemplo, con pareja, Sí. de este momento me partió en dos. Pues una que otra de chiquita, pues, pero como todos. Sí. Pero así
que creo que fue mucho para crecimiento personal y es donde uno entiende que pues todo pasa por y para algo. Gracias a Dios y afortunadamente y por lo que sea, la verdad es que yo trato de llevarme muy bien con la gente y hubo una ocasión que tuve un roce fuerte con la mamá de una paciente. Ok. Malos entendidos, ahí el punto es de que la verdad es que yo no estaba acostumbrada a tener como un roce con alguien. Sí. Porque la verdad soy una persona como muy pacífica, trato de no meterme en broncas con nadie. Sí, sí. Entonces esa vez me fue como que medio en curva porque la señora me habló muy mal y literalmente la verdad no tenía razón para hacerlo, pero yo no me iba a poner al tú por tú, al final de cuentas el cliente siempre gana. Claro. Y demás, ¿no? Entonces yo literal me pegó mucho, o sea, personalmente hablando lloraba, porque yo soy muy aprensiva. Como se te hizo muy fuerte la Sí, injusticia. o sea, y quizá. como que no me gustó el hecho de sentir que con alguien a nivel profesional no estaba quedando bien. Ya. No sé cómo Sí, explicarlo. como pero, el ego ajá, profesional de sentir que no, de- que como si no hubieras actuado bien profesionalmente, Ajá. pero en realidad en tu entender, pues no había una justificación Exacto. para esa reacción. Exacto. Y que sabemos que representa, digo, siempre lo digo, nuestra mejor recomendación son nuestros pacientes, son nuestros clientes. No sé si en algún momento en esa experiencia dijiste, ¿qué va a pasar? O sea, esta persona con este tipo de pensamiento, con esta sensación Sí. con la que se va de mi Exacto. consulta, que va a esparcir. Exacto, sí, fue como No una sé. mala emoción negativa, la verdad. En ese entonces ya Ernesto era mi novio y me acuerdo que me dijo, a ver, porque la verdad es que él y yo somos a cierto punto un poco de polos opuestos. Yo soy como el lado muy sensible y él es el lado más duro. Ya poco a poco nos hemos neutralizado ambos, pero porque hemos aprendido mucho el uno del otro. Y él me dijo, a ver, me sentó así de que entiende que no a todo el mundo le vas a gustar. Sí. Y eso fue algo que yo dije, ok, porque pues la verdad es que era la primera y creo que hasta ahorita ha sido la única que he tenido como un roce a nivel personal y profesional, ¿no? Entiende que no a todo el mundo le vas a gustar y está bien. Sí. Entonces, y yo que ok, me regaló un libro. Yo la verdad es que soy mucho de escuchar podcasts justamente, pero fue algo, un gusto, un hábito que fui como desarrollando poco a poco. Ahorita leo mucho de superación personal, de muchas cosas, pero él fue el primero que me hizo de que lee este libro, era el del secreto. O sea, es un libro demasiado básico, de canasta básica casi, Ajá. demasiado básico, y obviamente yo había visto el documental, pero nunca me había chutado el libro. Me lo regaló y fue que, mira, léelo, Sí. necesitas empezar a abrir un poquito más tu panorama porque tú estás envuelta en una burbuja y X, pero obviamente todo me fue en un lado, de una manera muy linda, ¿no? Sí. Y creo que para mí fue un parteaguas muy importante y de hecho hasta la fecha se lo agradezco porque él me adentró mucho como a conocerme un poco más, o sea, como internamente saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades un poco más a profundidad. Y obviamente una cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Obviamente empecé a leer más libros sobre el tema, de superación personal, te digo, de aprendizaje, inteligencia emocional, etcétera. Y francamente he aprendido mucho a controlar mis emociones, a no tomarme las cosas personales. Y creo que ahí ese fue el problema, me lo tomé muy personal. A entender que tú tomas la situación como tú quieres tomar la situación, Claro. entre muchas otras cosas, y creo que ese punto que en ese momento yo lo vi como que me quebré, pero me quebré feo. O sea, llegué a mi casa, bueno, a casa de mi mamá, echaba un mar de lágrimas, o sea, como si, no sé, como si hubiera terminado con Ernesto, o sea, literal, Sí. muy mal. No, eso Y no no. pasó. Eso no. Muy mal. Entonces yo considero que fue un momento fuerte para mí personalmente, a lo mejor mucha gente dice que es ridícula, pero para mí personalmente, sin embargo, eso me hizo como crecer de una forma muy, muy, muy abismal, obviamente paso a paso, Sí. pero creo que eso influyó muchísimo. Sí, pues encontraste algo en ti que era una fuerte vulnerabilidad y que yo te agradezco mucho que abras tu corazón porque a todos los profesionales Sí. a todos nos pega el ego como no tienen idea cuando sentimos que no estamos dando nuestro 100% Para o una que lo persona. pudimos hacer diferente, Sí. que lo pudimos hacer diferente, o sea, en qué fallé, por qué lo hice mal, sobre todo porque generalmente los profesionistas que brindamos un servicio, pues somos muy perfeccionistas Sí. en lo que hacemos y nos gusta quedar bien. Y que la gente se vaya contenta. Claro, o sea, yo no conozco a alguien un doctor, un nutriólogo, un psicólogo que se despierte diciendo, ay no, hoy voy a ver nada más a ver cómo le va al paciente. De verdad que no. Me ha pasado, lo comparto con paciente también, que te quedas con una sensación de, híjole, un poco entre la injusticia, ya cuando trabajas todo esto que has hecho,
Ya lo te das cuenta más que es también, de pronto son cosas injustas, etcétera, pero te entiendo perfecto, Sí. o sea, te capto perfecto el momento. Y qué bonito que hayas encontrado de algo que nunca, yo les digo, nunca una situación que nos genera conflicto es chiquita, nunca. Si para ti es importante, es suficientemente valioso. Y algo te viene a enseñar Ajá, al final. exacto, algo tan chiquito. Y qué bueno, hay que agradecer que fue algo tan chiquito, aparentemente, que te trajo un gran aprendizaje y transformación. Pero muy cañón. Porque al Sí. final vamos a tener que estar soltando el control sobre cómo nos relacionamos en el sentido de yo te puedo dar lo mejor de mí, pero yo no tengo el control sobre cómo tú haces con recibes ello? Exacto. lo que yo te estoy dando. Exacto. ¿Y nos vamos a equivocar como profesionales? Sí. Sí. Sí, nos vamos a equivocar, desde ahorita se lo sigo, entonces una disculpa de antemano. Y pues este episodio está llegando a su fin. ¿Cómo te quieres Ay. despedir? ¿Qué le quieres decir a la gente que Se me fue todavía muy no ha ido a rápido. tu consultorio? Se me fue volandísimo. Y que estoy segura que mucha gente ahí necesita de tu orientación. ¿Qué les quieres dejar como mensaje final? Pues miren, mi consultorio está abierto para ustedes. La verdad es que me encanta recibir gente nueva, me encanta conocer gente nueva. Trato de hacer mucha conexión y los que ya han ido conmigo lo saben, entonces los espero en consulta cuando quieran. Les dejo mi Instagram, es nut, o sea, es la abreviación de nutrición, nut.cindysuárez. Ahí me encuentran, ahí es directo conmigo la comunicación. Ahí van a ver también el teléfono al cual pueden enviar un mensajito de WhatsApp para poder agendar, pedir informes sobre las consultas. Estoy acá en zona sur de Monterrey, entonces por acá los espero. Me encanta y estoy segura que aunque estén lejos de la zona sur, el día que vengan a la consulta con Cindy van a querer regresar, no importa el día que les ponga la cita. Espero van a que arrepentir. sean muy aplicados. Y pues muchísimas gracias, Gracias, amiga. Sabes que te Karina. quiero, que los quiero muchísimo, que soy Gracias. súper feliz en esta nueva etapa de sus vidas. Y pues te voy a ver en el Un consultorio. segundo, un segundo capítulo. Hay mucho que hablar ahorita. Y pues estoy segura que así como Cindy nos ha compartido este día cero que tuvo algún tiempo y toda esta información, probablemente también ustedes estén empezando pues una nueva etapa, quizá están en época de transformación, en época de concientizar sus hábitos. Hoy termina este episodio, pero estoy segura que para muchos de ustedes podría estar empezando su mejor día cero.